Bienvenidos y bienvenidas a Mayo en Movimiento, el programa del Movimiento Mayo de San Isidro. Somos Ana Fiondela, Martín Ferguson, Sergio Quiroga, Eugenio Yáñez y Alicia Quevedo. En la producción y operación técnica, Carolina Bax. El Movimiento Mayo es una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista, que protagonizamos trabajadores y trabajadoras de diferentes procedencias. Esperamos que este programa sea una construcción colectiva, un espacio de reflexión y de intercambio sobre los temas que nos convocan a pensar y actuar. Acabamos de escuchar el audio de lo sucedido hace aproximadamente un año en nuestra hermana República de Chile, cuando los jóvenes estudiantes secundarios, como un río imparable, descienden a el subte de Santiago, corriendo y gritando, apropiándose del espacio, del tiempo y de la historia. Saltan los molinetes en un acto de rebelión e inician un proceso histórico en Chile que finalizó una de sus etapas hace pocos días con el triunfo del referéndum para modificar la Constitución a la cual estaba atada la historia de Chile, la Constitución de la dictadura de Pinochet. Ese audio tiene imágenes. Recomendamos que las vean, porque nosotros vamos a intentar dialogar con ese río de la historia, ese río que baja de una montaña. Chile, su paisaje, su geografía es montaña. Baja de la montaña y se manifiesta, pero surge también de las profundidades de la historia. Hay una memoria detrás. Esos chicos en realidad encarnan una tradición histórica, política, una memoria, que somos hermanos con el pueblo, hermanos y hermanas con el pueblo chileno. Para acercarnos y dialogar con esos jóvenes, nos vamos a imaginar, vamos a poner la imagen, la idea de ese magma que ellos representan, de esa corriente histórica que viene de las profundidades y se manifiesta así como un volcán. Y para poder definir un poquito mejor esa memoria, la idea es tomar parte del enorme bagaje cultural y artístico del pueblo chileno, encarnado en un cineasta llamado Patricio Guzmán. Patricio Guzmán justamente es un director documentalista que tiene una obra cumbre con la que se hizo famoso y que determinó que tuviese que vivir un largo y doloroso exilio, que se llama La Batalla de Chile. Recomendamos cada una de las películas de Guzmán, pero esa en particular porque permite entender cómo fue el golpe de Estado, cómo se desarrolló y los entramados
que se dieron para que se conformara ese golpe de Estado. Pero luego, ya en el exilio y a su regreso, continúa trabajando Patricio Guzmán sobre la memoria de los chilenos y yo diría la memoria de los latinoamericanos y de la humanidad. Entonces desarrolla en una vasta obra una trilogía de películas. Nosotros vamos a trabajar sobre la primera película de esa trilogía. Su nombre es Nostalgias de la Luz. Se filmó en el año 2010, tuvo una segunda instancia en el 2015 con una película que se llama El Botón de Nácar, y la tercera ganó este año como su premio al mejor documental en Cannes, se llama Sueños de la Cordillera, o La Cordillera de los Sueños, perdón. Vamos a remitirnos a la primera de esas películas que, como decía, se llama Nostalgias de la Luz. Guzmán comienza la película, relaciona con una especie de memoria que es la que vive permanentemente en un presente. Así vincula su mirada sobre esa niñez con un presente permanente. Y desde esas imágenes de su casa paterna comienza a hacer una reflexión en off, con una voz delicada, que nos va a llevar a una meditación sobre la memoria. Y dice, se va a dirigir a un lugar en la geografía de Chile que a él lo atrajo mucho, porque es un lugar donde se centra el estudio de astronomía más importante del mundo. Este lugar es el desierto de Atacama. ¿Por qué se desarrolla allí un estudio de la astronomía tan vasto y tan profundo? Porque es el lugar de menor humedad del mundo, es el desierto más seco del mundo, y a su vez la transparencia del aire es tan determinante que se puede visualizar casi todo el universo. Allí hay una cantidad, una densidad de telescopios en la que trabajan científicos, insisto, de distintos lugares del mundo, que es la densidad más grande también del mundo. Ese lugar, dice Guzmán, en realidad es un gran libro de la memoria, porque los astrónomos trabajan en ese lugar estudiando la memoria del universo, pero no son los únicos que trabajan allí. Entonces se va a dirigir a ese lugar y va a empezar a acercarse a distintos niveles de la memoria. El primero, justamente, es la memoria de las estrellas. ¿Qué traen las estrellas? Allí aparece un astrónomo chileno que en realidad vincula ese estudio del cosmos, del universo, con las preguntas de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Se pregunta este astrónomo. En realidad son preguntas filosóficas. Inclusive dice que en su devenir de científico él comprendió la relación entre la ciencia, la filosofía y la religión a través de estas preguntas. Porque en realidad lo que va a plantear este astrónomo, que cuando se estudia en estos telescopios que son de última generación, captan hasta el más ínfimo expresión de la luz del cosmos, la más ínfima, en ese estudio de esa luz en realidad se está estudiando algo que sucedió en el pasado. Porque esa luz viaja por el universo y nos llega a nosotros un reflejo que en un punto es muy factible que ya no exista. Entonces, el astrónomo está estudiando un pasado remitido a miles de millones de años. Está estudiando la memoria del universo. La estudia, la profundiza y la trabaja. Ahora, ¿qué sucede en el desierto de Atacama? Justamente esta transparencia del cielo, ¿sí?, relativiza la idea del tiempo, ¿sí? Inclusive el astrónomo va a decir que, como acá estamos reunidos los compañeros, lo que vemos del otro, lo que nos llega, su palabra, por milésimas de segundo, ya es pasado. O sea que relativiza esa idea
de lo que se está expresando en este momento. Vuelvo a la imagen de los chicos saltando al molinete. ¿Qué se expresa ahí? Un juego de pasado, memoria, presente y construcción del futuro. Todo es ronda. Los astros son rondas de niños, jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando la tierra a abrazar. Gabriela Mistral. Patricio Guzmán le pregunta al astrónomo, con esta idea que relativiza la idea del tiempo, ¿cuánto tarda la luz de la luna para viajar hasta la Tierra y que nosotros la percibamos? 1 segundo. ¿Cuánto tarda la luz del Sol? 8 minutos. Entonces el astrónomo se anima a afirmar: el presente no existe, o por lo menos lo que percibimos del presente. Ahí se abre una segunda memoria en la película Nostalgias de la Luz. Porque en ese mismo desierto tiene un enorme bagaje arqueológico ligado a nuestra América. Y ese bagaje arqueológico se lo da porque las caravanas del Imperio Incaico, para llegar al mar, atravesaban el desierto de Atacama. Entonces, se puede ver inscrito en las piedras, se puede ver pinturas rupestres previas al Imperio Incaico, hasta 10.000 años de antigüedad tienen, pero también perduran allí, por ejemplo, cuerpos momificados de hace cientos de años, porque como no hay humedad, allí pueden encontrarse elementos arqueológicos casi intactos. Entonces tenemos este segundo grupo de estudiosos de la memoria, que son los arqueólogos. Y los arqueólogos que trabajan en el desierto de Atacama se encuentran, dialogan con esos astrónomos, ¿no? Y aparece un testimonio de un arqueólogo que va a señalar que en ese intercambio con los astrónomos él en realidad puede destacar que los astrónomos reciben el pasado envuelto en la luz, mientras que los arqueólogos reciben el pasado envuelto en la roca o en la tierra. Tienen que cavar para encontrar ese pasado. Y encuentran vestigios de nuestra América, insisto, hasta 10.000 años atrás. Encuentran parte de nuestra memoria, parte de nuestra historia también. Allí, entonces, en Atacama hay evidencias de un pasado cósmico universal y de un pasado que tiene que ver con el paso del hombre. La transparencia y la sequedad de ese lugar permiten que así sea, que existan esas evidencias. Es una puerta hacia el pasado, dice el arqueólogo. Pero ahí aparece una pregunta que seguramente debe haber interpelado a esos jóvenes que saltaron los molinetes hace un año gritando en el subterráneo de Santiago de Chile. Porque pregunta Guzmán, plantea y le pregunta al arqueólogo. Entonces vivimos una enorme paradoja en Chile. Hay astrónomos estudiando la memoria del universo. Hay arqueólogos que estudian la memoria de América. Pero la memoria más cercana, ¿qué pasó con la memoria de la dictadura? ¿Qué pasó con la memoria de lo que sucedió en la historia política y económica de Chile, que parece estar borrada y acallada? Insisto, este documental se hizo en el 2010, en pleno auge del neoliberalismo chileno, ese laboratorio que gestó la dictadura militar. Y una particularidad del neoliberalismo es que nos borra la memoria. La pregunta de Guzmán
intenta ser respondida por el arqueólogo, señalando que ese desierto guarda también vestigios de esa memoria que la dictadura intentó borrar. Cuando en el cielo las estrellas desestiman el firmamento y se van a dormir de día, las estrellas de agua saludan al cielo enterrado en el mar, inaugurando los deberes del nuevo cielo submarino. Pablo Neruda. Entonces el arqueólogo presenta otra capa de memoria posible, porque en esa región de nuestra hermana Chile, en esa región existe y hay vestigios de lo que en realidad conformó o constituyó la economía depredatoria y extractivista que sufre Chile, como lo sufrimos todos los pueblos de América Latina, de América en general. Allí es un océano, dice el arqueólogo, este es un océano de minerales. Allí está la riqueza mineralógica también, una de las más importantes del mundo. Y allí se crearon, ¿sí?, minas que se explotaron durante el siglo XIX, casi en un estado de esclavitud para los trabajadores que allí estaban. Esto ya se había producido en la etapa colonial, pero se profundizó en el siglo XIX y las grandes fortunas de Chile se forjaron a partir de la sangre de esos mineros. Hay decenas de cementerios, dice el arqueólogo, hay capas geológicas de mineros enterrados y sus familias, ¿sí?, allí, en el medio del desierto, que dejaron hasta sus huesitos, dice el arqueólogo, como testimonio de aquella explotación. En esa cuarta memoria une esos elementos ya históricos del pueblo chileno y de sus trabajadores con algo que la dictadura concretó en ese espacio y en ese paisaje del desierto de Atacama. Sobre las ruinas de una de esas minas, en realidad que eran grandes barracones donde los mineros vivían casi en un estado de esclavitud, como describía recién, ellos y sus familias, sobre las ruinas se creó el campo de concentración más importante de la dictadura chilena, llamado Chacabuco. Ese campo de concentración, ¿sí?, encerró a millares de hermanos y hermanas chilenas. Muchos de ellos no volvieron a aparecer. Algunos fueron liberados y partieron al exilio, y muchísimos murieron allí de distintas maneras. En ese campo de concentración estuvo un nuevo protagonista de la película de Patricio Guzmán, llamado Luis. En realidad van a aparecer dos testimonios. Uno es Luis y otro es Miguel. Luis es un ex preso político que estuvo en ese campo de concentración y que cuenta que entre los compañeros que allí convivían, entre los presos políticos, había un astrónomo, un científico chileno que, dicho sea de paso, fueron perseguidos por la dictadura. O sea, la ciencia también, ¿sí?, el conocimiento, la luminosidad del conocimiento fue perseguida por la oscuridad de la dictadura. Y este astrónomo elabora algo así como un taller de astronomía y les enseña a hacer unos aparatos que son algo así como unos telescopios caseros artesanales que se hacen con madera. Inclusive Luis cuenta cómo se hace. Y empezaron a observar las estrellas. Y era tal la emoción, porque como decía antes, las estrellas casi están al alcance de la mano en ese desierto, la emoción que Luis afirma que cuando observaban las estrellas en las noches junto con sus compañeros, ellos se sentían libres. Fíjense lo determinante, ¿cierto?, de esa sensación de libertad
que los carceleros de la dictadura prohíben el taller de astronomía porque sospechaban que en la medida que conocieran el movimiento de los astros iban a poder escaparse por el desierto. O sea, cualquier vestigio de libertad era allí enseguida cercenado. El testimonio de Luis, las imágenes en la película son conmovedoras. Pero aparece un segundo testimonio. Miguel, un arquitecto chileno, preso político también en esas mazmorras del desierto de Atacama, que aparte de arquitecto era un gran dibujante. Y él, tanto como Luis, los dos fueron muy importantes en los testimonios dados en los juicios que se hicieron, porque justamente algo que se dedicó la dictadura chilena y que nosotros también conocemos fue a borrar cualquier vestigio de memoria. Miguel, ¿qué hacía? Cuando iban a trabajar, porque lo llevaban a trabajar, iba caminando y contando los pasos. Esa unidad de medida la utilizaba a la noche para establecer justamente, ir desarrollando planos del campo de concentración. ¿Qué hacía entonces durante la noche? Bajo la luz de una vela, Miguel dibujaba con precisión, casi con exactitud, y a partir de la medida que había tomado y había guardado en su memoria, dibujaba el plano, cómo estaba distribuido el espacio, los alambres de púa, que fueron lo único que pusieron como nuevo en esas ruinas de la minería. Lo único que pusieron nuevo los milicos fue el alambre de púa. Dibujaba los planos, ¿sí? Y cuando los terminaba de dibujar, rompía esos dibujos, los guardaba en su memoria, los rompía porque podía venir una requisa en la madrugada, y al amanecer se levantaba antes que todos los demás, iba a las letrinas y los tiraba a las letrinas. Por suerte Miguel fue liberado por presión internacional, porque era un arquitecto muy reconocido internacionalmente. Se exilia en Dinamarca, y en Dinamarca realiza un libro con los dibujos de una precisión casi matemática que él había guardado en su memoria, con los dibujos del campo de concentración. Eso es un documento que se presenta en los juicios de lesa humanidad en Chile. Se abre entonces otro espacio de la memoria. Ya hemos recorrido 4. Memoria que, como un volcán, esos jóvenes chilenos que saltaron molinetes en el subte de Santiago tenían en su interior una memoria que no murió, que no muere y que no morirá. En este quinto espacio de la memoria vamos a volver al tema de la astronomía. Estrellas. No por eso me creáis tonto, insistiendo como en las oficinas, con vagas peticiones. Escuchadme, la Tierra es nuestra estrella. Primero la fecundaremos hasta que esté colmada como un canasto verde, con los dones que le sacaremos, y entonces arriba, a las otras estrellas, al aire, al sol, al viento. Pablo Neruda. En este quinto espacio de la memoria que nos propone la película de Patricio Guzmán, que por supuesto convidamos a que la vean y que nos digan ustedes qué pudieron percibir de todo esto, para que intercambiemos ese convidar, trabaja sobre un observatorio, un radiotelescopio de última generación que se instalaba en ese preciso momento a 5.000 metros de altura. La obra estaba dirigida por un astrónomo ingeniero de 29 años, un joven que también da su testimonio para la película de Patricio Guzmán. Ahora, fíjense ustedes, este joven, ¿sí?, se presenta como hijo del exilio, porque en realidad él había nacido en Alemania y estudió parte de su carrera de astronomía en Alemania.
Hasta en un momento dice, no sé bien de dónde soy, aunque me siento chileno. Este joven es el encargado de trabajar sobre ese observatorio que es único en el mundo y que es un radiotelescopio que ya no solo capta la luz, sino que está conformado por 60 radares que captan sonidos del universo de una precisión milimétrica. Esos sonidos del universo son estudiados y se entiende que corresponden todavía en el tiempo a etapas anteriores a esa luz que recibimos de las estrellas. En realidad, lo que se va a estudiar en ese radiotelescopio de esas dimensiones, ¿no? En realidad, con esas antenas, esas grandes orejas, dice Patricio Juan, se va a estudiar el sonido del Big Bang, el inicio, el origen, el principio de todo. Pero vean ustedes el entramado, lo que va tejiendo Guzmán. ¿Por qué este ingeniero astrónomo de 29 años, que no sabe bien de dónde es? En él nació la vocación de ser astrónomo por su madre. ¿Y la mamá qué se dedica? Es una terapeuta que trabaja, ¿sí?, con víctimas de la dictadura, personas que fueron torturadas durante la dictadura. Trabaja con técnicas de psicoanálisis y con técnicas que trabajan sobre el cuerpo de estas personas. Entonces en un momento dice, mi hijo, dice ella, estudia el cuerpo del cielo, los cuerpos del cielo, y yo trabajo con los cuerpos de la tierra. Los dos trabajamos sobre el pasado para tomar esas lecciones del ayer y construir un nuevo futuro. En realidad, los jóvenes del subterráneo de Santiago saltando no serán parte de ese nuevo futuro. Se abre una sexta memoria en la película, que en realidad es la más desgarradora. Oda al presente. Este presente liso como una tabla, fresco a esta hora de este día como una copa nueva. Del pasado no hay una telaraña. Tocamos con los dedos el presente, cortamos su medida, dirigimos su brote, está viviente, vivo. Nada tiene de ayer irremediable del pasado perdido. Es nuestra criatura. Está creciendo en este momento. Está llevando arena. Está comiendo en nuestras manos. Cógelo. Que no resbale, que no se pierda en sueños ni palabras. Agárralo y sujétalo. Y ordénalo hasta que te obedezca. Hazlo camino, campana, máquina, beso, libro, caricia. Corta su deliciosa fragancia de madera y de ella hazte una silla, trenza su respaldo, pruébala, o bien escalera. Pablo Neruda. En la imagen siguiente, Patricio Guzmán nos muestra en el desierto de Atacama a mujeres caminando en esa inmensa soledad, en ese territorio tan seco, transparente, como se dijo al principio. Las mujeres llevan bolsitas y una pala. Caminan lentas, cada tanto se detienen y con su palita empiezan a remover esas arenas, que son arenas antiquísimas. Se las conoce como las mujeres de Calama. Hace 28 años o más, algunas de ellas, que realizan ese trabajo. Caminan, remueven la tierra. ¿Qué buscan? ¿Qué memoria buscan? Aquí aparece la sexta memoria. Estas mujeres en realidad son familiares de desaparecidos chilenos. La dictadura de Pinochet, en un momento determinado, cuando los organismos de derechos humanos internacionales empiezan a hostigarla, decide desenterrar la mayoría de los cuerpos
de hombres, mujeres e inclusive jóvenes y hasta niños que había asesinado la dictadura. Los lanza al mar en muchos casos y en otros los lanza al desierto de Atacama. Estas mujeres han encontrado centenares de huesitos. Aparece en la película el testimonio nuevamente del arqueólogo que ayudó a estas mujeres de Calama. Las ayudó junto con otros arqueólogos a trabajar sobre esa memoria y a buscar, porque en realidad era muy delicada la búsqueda. Mientras se realiza la película, aparece el cuerpo de una mujer desaparecida durante la dictadura. Estas mujeres de Calama es el día de hoy que siguen buscando. Pero en ese momento, en el 2010, eran criticadas y rechazadas por la sociedad chilena. Ahí aparece el testimonio del primer astrónomo, del que recibe a Patricio Guzmán en uno de los telescopios y le cuenta su trabajo, aquel que hablaba de la relatividad del tiempo y demás. Y ese astrónomo cuenta, que señala que esas mujeres están haciendo la misma búsqueda del pasado que él hace con el cosmos, pero que él se va a dormir tranquilo y ellas no. El testimonio de algunas de esas mujeres señala que cuando encontraron algún huesito de su familiar, encontraron un poquito más de paz, porque tuvieron la certeza que habían muerto. Finalmente aparece la última expresión de la memoria en la película, como un séptimo paso, quizás la memoria más importante. ¿Qué es poesía? La fundación del ser por la palabra, poesía eres tú. Todo lo que se mueve es poesía, lo que no cambia de lugar es prosa. Pero ¿qué es poesía? Todo lo que nos une es poesía. Solo la prosa puede separarnos. Sí, pero ¿qué es poesía? Vida en palabras. Un enigma que se niega a ser descifrado por los profesores. Un poco de verdad y una aspirina. Antipoesía eres tú. Nicanor Parra. En esta séptima memoria es la voz de Patricio Guzmán que señala: es obligación recordar. Yo me imagino la voz suave, delicada, poética de Patricio Guzmán, el director de esta película, siendo escuchada por esos chicos y chicas que saltaron los molinetes. Es obligación recordar y construir una memoria ética, una memoria que no olvide. Nosotros los argentinos sabemos de eso. Vivir en un estado permanente de búsqueda. En algún momento van a aparecer, dice el arqueólogo, refiriéndose a los desaparecidos chilenos. En algún momento los traerá el mar. En algún momento surgirán de las entrañas, de la tierra y de la arena. Somos partes de una corriente de energía que se transforma como la energía de las estrellas. Esa trama de la memoria universal. Entonces Guzmán vuelve al comienzo, vuelve a la niñez y nos dice: la memoria tiene fuerza de gravedad, siempre nos atrae, nos convoca. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil momento del presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Toma 2. Amigos tengo por cientos. Toma 2. 1, 2, 3. Amigos tengo por cientos
para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras con vueltas y torbellinos, amiga del aire fino con toda su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy del ruiseñor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la mar furiosa, y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas. Amiga del solitario, lucero de la mañana y de la brisa temprana que brilla como un rosario. Amiga del jardinario, del arco de las alianzas. Amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en todas las circunstancias. Amigo soy de la lluvia, porque es un arpa sonora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. Amigo de la centuria, de los espacios tesoros. Y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amigo de los raudales que entonan su lindo coro. Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan fina, la nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mis amigos sinceros, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Bien, retomando un poco lo que traías, Martín, digo, la riqueza cultural y la construcción de la memoria en esa riqueza, digo, la memoria forma parte primordial en la construcción de la historia de la humanidad. No hay historia sin tiempo, no hay justicia sin memoria, y donde hay historia, tiempo, justicia y memoria, no existe el olvido. Nos acompaña como una sombra, nos define, y quien la pierde se pierde a sí mismo. Pareciera que ese tiempo de dictadura que vivió tanto el pueblo chileno como vivimos nosotros los argentinos, es como estar letargados, es como estar detenidos en el tiempo. Y uno cuando está en ese detenido en el tiempo, en esa prisión del tiempo que es la dictadura militar, uno pierde noción de que está preso, uno pierde noción de lo que significa la palabra libertad en esos términos. Y es como que la única forma de salir de esa prisión, de esa cárcel, de ese estar perdidos en esa historia del tiempo, es la construcción de la memoria. Es lo que nos permite saber quiénes éramos, saber quiénes somos y saber quiénes queremos ser. Por eso le dedica estos procesos autoritarios
tanto sean militares como neoliberales y hayan llegado al poder por otros medios, tanto esfuerzo en borrar la memoria, en que nos asumamos ahistóricos, en presentarse ellos como fundacionales. De acá para adelante empieza la historia y todo lo que vivieron antes no existe. Le dedica tanto esfuerzo justamente por la fuerza que tiene la memoria, y si no, esos procesos no quemarían libros, no destruirían museos, no atacarían la ciencia, y subyace en los pueblos una fuerza más grande, que esto es lo que definía Martín, que surge como un magma. Y existe, de la misma forma, existe una relación muy estrecha entre memoria y las manifestaciones culturales del arte. La literatura, la música, expresiones que surgen en ese momento de dictadura, reconstruyen y nos permiten reconstruir la memoria. Quedan como registros históricos de lo que estábamos sintiendo en ese momento. Entonces, desde el arte uno puede reconstruir esa memoria. Desde el arte, como proceso de liberación, uno puede repensar a partir de esa memoria y volver a ser libres y volver a despertar en esa libertad. Fíjense lo que le pasó al pueblo chileno en este audio que escuchábamos de las estudiantes tomando el metro o tomando el subte de Chile como un acto de libertad. Lo toman como un acto de libertad, por lo que ese metro y ese lugar bajo tierra significa y como espacio simbólico de lo que significa tomar ese espacio bajo tierra, que se puede decir como la memoria de un pueblo está en esa tierra, poder retomar desde ahí para poder sentirse libre, para poder expresar toda esa libertad y ese despertar. La verdad que como acto simbólico nosotros que tuvimos la posibilidad de ver el video, y así como Martín nos invitaba a ver la película, poder que ustedes puedan ver el video y poder sentir lo que uno siente cuando ve ese acto de libertad por parte de las estudiantes. Y si se quiere, acá aparecen otras imágenes. Por un lado, el lugar de la mujer, eran todas chicas, el lugar de la mujer en ese despertar. Otra vez el lugar de la mujer en ese gestar como acto de gestar, de dar vida. Y por otro lado, otra vez los jóvenes que traen ese despertar y esa libertad como una lucha que parece que estuviese dentro de ellos mismos, es esa revolución, y la pueden expresar de esta manera. Los jóvenes y las mujeres especialmente en esta manifestación de libertad y en esta definición de despertar. Son dos imágenes muy fuertes, y eso ligado a lo que nosotros sentimos, por lo menos lo que sentimos los que tenemos más de 50 años de haber vivido esa dictadura y lo que significó ser joven o ser adolescente en esa época de dictadura, nos rememora esa idea de opresión, de que te pare la policía en la calle, de que tengas que ir documentado, de que no puedas ser libre de transitar la calle a la hora que vos quieras. Nos trae a la memoria todo eso, y entonces para nosotros hay como un doble significado emocional. Esta idea, ¿no? de que las dictaduras hacen esta intervención sobre la memoria y reconstruyen un proceso fundacional. Yo lo que me pregunto es si esa no es siempre la operatoria, un poco algo que decíamos el otro día, si no es esta una operatoria que suele hacer el poder, ¿no? Y en cada institución de un proyecto político, de un proyecto de poder, hay una construcción de una nueva memoria. Hay un anclaje en un nuevo punto de partida, y hay una recuperación de tradiciones en la medida de que esas tradiciones habilitan un nuevo sentido histórico. Lo que yo me pregunto es si esta no es en realidad una característica del poder en general, ¿no? Decir, bueno, acá estoy yo, estos son mis símbolos, estos son mis mitos, estos son mis imágenes, esto es lo que yo quiero construir. Y por otro lado, si hay manera, ¿no? desde un proyecto de poder vinculado a lo que en la modernidad es básicamente la gran unidad política que es el Estado-Nación, si hay manera de no hacer esa operación. En el caso del Estado argentino,
y yendo a los orígenes del Estado argentino, cómo cada tradición política que logró ejercer algún tipo de hegemonía, que logró ejercer algún tipo de poder, ¿no? de instalar una forma de vivir lo público, construyó sus propios orígenes, sus propios mitos, sus propios símbolos y su propia tradición. Tal vez la primera fundacional es la del mitrismo, es la historia del mitrismo, que es, en el caso de nosotros que venimos del palo de la educación, es la que tiñó los libros, las páginas de los libros de historia, ¿no? Y en base a la cual después se construyeron otras tradiciones que intentaron discutir con eso, tradiciones más bien revisionistas, que están emparentadas con líneas teóricas, filosóficas, intelectuales, más del peronismo, de lo nacional y popular. Y volvemos a esta idea de los antagonismos y de las distintas maneras de percibir lo que pasó. Más allá de eso, igual coincido en que tal vez lo que ocurre en un proceso de dictadura, en un proceso donde hay esta cuestión manifiesta, explícita de combatir a un otro, de eliminar, de exterminarlo, de torturarlo, de anularlo, así como la dictadura argentina hizo, no sé, con militantes, también con activistas políticos que tomaban acciones por la fuerza, pero también con curas, con intelectuales, con artistas, y básicamente si uno tuviese que decir, ahí había dos o tres cuestiones, no sé, la cuestión anticomunista, la cuestión de instalar el neoliberalismo, pero también muy fuertemente la cuestión antiperonista, ¿no? De tratar de transformar de una vez y para siempre el rumbo del país, y tal vez la cuestión cuando ocurre una dictadura es este sobrepoder, ¿no? Este poder que no admite matices, que no admite ningún tipo de contrapoder, de resistencia, ¿no? Que directamente cuando hay algo que le está yendo en contra, lo que hace más bien es tratar de anularlo. Yo lo que quiero mencionar es, en relación a lo que dice Eugenio, recordar lo que dice Margaret Thatcher, que tenía como referencia a Pinochet, porque no hay que olvidar que Chile se convierte en un gran laboratorio del neoliberalismo, se prueban cosas concretamente, y por eso fue tan feroz la imposición de ese relato, ¿no? De esa construcción, justamente que abarca también una construcción de memorias. Margaret Thatcher dice, ya no queremos solo los bolsillos de la gente, no queremos sus bienes, queremos el alma. O sea, construyen subjetividad, se apropian de la subjetividad, se apropian de todo el espacio interior, inclusive el espacio de la memoria, para imponer su relato. Entonces, la memoria es un lugar en puja, en discusión permanente. Cada vez que nos remitimos a ese espacio, estamos en un territorio donde donde se produce de alguna manera esa lucha. Digo, que circule una sola voz, o sea, que no haya circulación de palabras, que haya una voz hegemónica que construya relatos, que construya, de alguna manera, intente construir identidades. Es una forma de hacer dictadura. En esto que decía Eugenio, digo, el relato de Mitre y cómo nosotros fuimos formados a partir de esa historia única, sin ningún tipo de contradicción y escrita solamente desde un solo lugar, también fue una forma de dictadura que duró mucho tiempo, pero a la que se hubo que contraponer otras voces, otros relatos, otras historias que construyan la memoria de una manera un poco más fidedigna de lo que sucedió en nuestro país. Entonces, quizás a esa dictadura como relato único, lo que nosotros le podemos contraponer es la memoria como construcción colectiva, una memoria que no solamente toma de referencia a lo colectivo y esa memoria colectiva frente a algunos hechos, sino que toma los registros individuales de lo que fue sucediendo en determinadas épocas, y a partir de poder
tomar esos registros individuales y contraponerlos en la memoria colectiva nos va a dar la veracidad en la construcción de esa memoria. Entonces, a esa palabra única que construye memoria en un solo sentido y que tiene que ver y que está ligada a la dictadura, nosotros como pueblo le contraponemos la memoria de todos, la memoria colectiva, a partir de reconstruir los hechos individuales, pero a partir, por sobre todas las cosas, de una circulación de la palabra que permita escucharnos todos y que no sea una voz única. Entonces, quizás la única voz, se puede emparentar con la dictadura y la multiplicidad de voces con la libertad. En eso nuestros artistas nos permiten retomar y construir desde ese lugar también, hacer una voz que a la que escuchamos todos y que nos gusta y que nos agrada, pero que nos permite pensar y nos permite reconstruir procesos históricos que de otra manera no estarían registrados. Bueno, nos quedan 3 minutos. Aprovecho y como cierre, ya que estamos con la cuestión latinoamericana y en particular la cuestión chilena, estuve esta semana que pasó, en realidad no, la anterior, vi la película Tengo Miedo Torero, que estrenaron, está estrenada en la plataforma Cinear, creo que es gratuita, así que puede entrar cualquiera a verla. La película me gustó, la recomiendo, y por supuesto recomiendo más que la película, la novela de Pedro Lemebel, que es una novela con una voz poética muy fuerte. Pedro Lemebel es un escritor, artista y activista chileno, falleció de cáncer hace algunos años, pero nos dejó una obra muy linda, con muchas crónicas. Es artista plástico también, así que hay algo por ahí también para buscar, y con una única novela que es esta, Tengo Miedo Torero, que relata la historia trágica y fallida de amor entre un travesti, la loca del frente, y un guerrillero chileno en el año 1986, cuando ya menguaba la dictadura pinochetista, pero en un proceso en el cual la vigencia, ¿no?, de los cánones establecidos por el pinochetismo iba a continuar muchos años más, de hecho hasta la actualidad. Y me gustaría también cerrar con algo que le escuché decir a Edgardo Moca, ¿no?, que hace unos días, y que tiene que ver con lo que estábamos planteando de la memoria. Él hablaba en este laboratorio del neoliberalismo chileno que refiere Martínez, él hablaba cómo esta operación sobre la memoria que llevó a cabo el pinochetismo tuvo efectos tan grandes y tan fuertes que un país que en los 60 y 70 respiraba, ¿no?, una aventura hacia el socialismo, hacia otras formas de vivir lo público, terminó quedándose en algún punto carente de algunos símbolos y algunas cuestiones de un imaginario popular. Digo, en estas reivindicaciones o en estas proclamas que se estuvieron viviendo en estos días y desde el año pasado incluso en Chile, no está esa épica o esa imagen de, por ejemplo, de Salvador Allende, como sí la vamos a ver acá en Argentina. En cada manifestación popular vamos a ver las caras de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina. La dictadura china ha logrado borrar eso, ¿no? Ha logrado borrar del imaginario público esas imágenes, precisamente. Y en ese punto ha sido exitosa. Es para pensar también, ¿no?, cómo de acá hacia adelante, qué perspectivas tendrá también la Chile de construir una nueva historia con otros sentidos y con otros sujetos políticos, como decía Sergio recién, más vinculados a nuevas formas, a la fuerza que tiene el movimiento de mujeres. Bueno, en el caso de la expresión de Lemebel, este cuestionamiento sobre la propia identidad, sobre qué soy, quién soy, y cómo expreso mi subjetividad en el terreno de lo público. Bueno, Ali, se nos fue el tiempo.
Bueno, lo primero que hay en el horizonte es crear una nueva constitución, Fuerza Pueblo Chileno, Fuerzas Jóvenes Chilenas, Fuerza Mujeres Chilenas, Rayen, como le dicen a las niñas, a las doncellas, para la creación de una nueva constitución, libre y democrática. Ahí estaremos acompañando desde este lado de la cordillera. Esto ha sido Mayo en Movimiento.